Entonces les saludamos a distancia desde la UAM Xochimilco para poder principiar con esta mesa. Justamente podrán ver que conforme se desarrollen sus ponencias, que vamos a tratar de respetar el tiempo que nos asignan, que son 20 minutos para cada cual, por lo que una vez que les presente, leeré su semblanza, después el título de su ponencia y tomaré el tiempo para que podamos llevar bien la coordinación del mismo. Seguramente les informaremos del tiempo a través del chat. Cuando no, incluso ya si lo rebasan, lo haré de manera verbal. Entonces, siguiendo con ello, bienvenidos y bienvenidas, y vamos a escuchar la primera presentación que nos va a presentar nuestra colega Rosa Erlinda Beltrán Fedrí, de la Autónoma de Baja California. Leo su semblanza. Ella es doctorante en Educación y Comunicación Social por el IUAC, coordinadora del FANCI Foro de Análisis y Crítica Cinematográfica, documentalista de alegorías de la Tierra Calafia y la Fiesta de la Misión, coordinadora de los libros El placer de ver, Vistas, Visionados y Visiones, es miembro de Cedecine, es jurado de Epicine y Focine, distribución 2023-2024. Nuestra colega nos va a presentar la representación en el cine mexicano de las luchadoras del director René Cardón. Muchas gracias, Rosa. Escuchamos, por favor. Hola, hola, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, pues uno de los temas que a mí me gusta, que es el sobre cine mexicano. ¿Ya se ve la presentación? Ya. Pero empezó en medio, pero bueno, ya me regresé. Bueno, la ponencia que les voy a compartir es sobre la representación en el cine mexicano de las luchadoras del director René Cardona. Y bueno, ¿quién fue este señor René Cardona? Fue un hombre de acción junto con otros directores como Gilberto Martínez Solano, Chenurueta y Ferio Curer, pues fueron algunos precursores directores de películas de lucha o del género de lucha libre. De hecho, él fue un gran impulsor de proyectos de varios géneros, como de ficción, de cuentos con Pulgarcito, o una película de Santa Claus, por ahí tiene René Cardona, hizo más de 300 películas. Y bueno, uno de las pues targets o blancos que queremos compartir en esta ocasión es como él impulsó el cine, el género de lucha libre, pero en específico el cine de luchadoras, ¿no? Impulsando la carrera, pues una de las actrices también de esa época, como es Lorena Velázquez. Y bueno, antes de continuar con el cine luchadoras, voy a contextualizar un poco sobre la historia del cine de lucha libre en México, ¿no? Esta referencia es de Ricardo Cárdenas, de la revista de Cultura y Comunicación. Primero, bueno, las presentaciones de las primeras luchadoras en la capital del país, así como la participación de la primera mujer mexicana en la lucha libre en la Arena México, data de 1935. Frank Moser fue el empresario que en julio de 1935, pues él estuvo visitando la ciudad de Chicago y se encuentra con este espectáculo. Entonces decide traer el espectáculo a la Ciudad de México. Entre 1950 y 52 aparece la televisión en México, así como una de las transmisiones que es la lucha libre y la intervención de estas gladiadoras mexicanas. Luego hay un suceso en esta historia que es la prohibición de la práctica luchística femenil. Eso sucede en 1956 y eso pues detona que se empiece a gestionar esta cuestión de la presencia de las luchadoras mexicanas en el cine, ¿no? Esto a partir de 1962 en cine de luchadoras. Una historia que va a impulsar el director René Cardona y como uno de los grandes directores de lo que ahora se le conoce como el cine fantástico mexicano, ¿no? Entonces, bueno, empezamos en 1962 con esta película, Las luchadoras contra el médico asesino, y en el reparto se encuentra Lorena Velázquez y Elizabeth Campbell. Esta misma crew, este mismo reparto, lo vamos a ver otra vez en Las Chadas contra la Momia de 1964, también el mismo director. Y luego vamos a encontrar una película muy interesante en 1965 que son Las Lobas del Rin. Aquí voy a como hacer, ¿por qué es interesante esta película? Porque a diferencia de las otras que también le siguen, donde hay un doctor, un científico que quiere dominar el mundo o algún personaje que quiere tener un talismán para también dominar el mundo. Aquí Las Lobas del Rin es una historia
vamos a decirlo, como de la mafia, de las luchas en las que hay un concurso y los villanos pues son ellas, o sea, son las rudas contra las técnicas, está esta dualidad, ¿no? Entonces, el villano es como un colectivo vendrían siendo las técnicas lideradas por un personaje femenino. Las buenas pues van a ser, perdón, las rudas y las buenas van a ser las técnicas, ¿no? Luego tenemos Las Mujeres Panteras de 1967, que es un remake o está retomando una historia de Cat People de 1943, una película de Jack Turner. Luego tenemos Las Luchadoras contra el Robot Asesino en 1969 y con esta va a concluir como pues este serial de las luchadoras contra, las luchadoras, los personajes que son Loretta Venus y Rubí, ¿no? Que vamos a tener esos personajes recurrentes en estas historias, aunque sean interpretadas por diferentes actrices o diferentes luchadoras, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué encontramos en los roles de género? Bueno, primero estamos viviendo una transición en el cine que ya se viene dando, o sea, han fallecido estos ídolos de nuestro cine de la época de oro, ya no está Jorge Negrete, ya no está Pedro Infante, ya las historias y las narrativas van emigrando de lo que es la zona rural a la ciudad, al urbano, y encontramos entonces como estas nuevas feminidades, vamos a llamarlo de esta manera, donde las mujeres ya están buscando un rol más activo, ¿no? Eso hablando del contexto histórico, ¿no? De ser profesionistas. Entonces, bueno, las películas pues tienen a estas mujeres con rasgos fenotípicos, o sea, entra en los estereotipos de estándar de belleza, muy estilizadas, personajes muy ágiles, inteligentes, ¿no? Y que se van a enfrentar, bueno, también como estas análisis que hay de que las actrices o quienes estaban en la pantalla a cuadro, pues eran muy bellas, pero luego sus dobles, pues eran luchadores de verdad en el ring, porque como es el género de lucha libre, tiene que tener estas luchas en el ring, pues son las luchadoras de verdad. En cuanto a las buenas, pues encontramos que son audaces, son empáticas, son muy solidarias, las que pertenecen al bando técnico, pero algo que encontré interesante en las películas es que al final, cuando están por resolver las situaciones, las luchadoras siempre son acompañadas en estas narrativas por detectives, generalmente son dos detectives, ¿no? Y generalmente un detective es serio y el otro detective es como el que hace los chistes. Pero ellas enfrentan al mal, pero ellas no son las que liquidan al ente maligno, sino que más bien estos acompañantes, los policías o los detectives, son los que matan al villano. O sea, las luchadoras lo enfrentan, pero quienes terminan siendo el verdugo, por decirlo así, van a ser los policías. Por ejemplo, en la primera de contra el médico asesino, el policía es el que dispara, caen, matan, los detectives en la siguiente película. En otra película, son como hay un luchador, también personaje que se llama el Ángel en las Panteras, en las Mujeres Pantera, y entonces es el que enfrenta y que también liquida. Entonces, eso me parece muy interesante, que las mujeres no son las que matan o las que son el verdugo, o sea, son sus acompañantes, aunque ellas van llevando el hilo narrativo. Y bueno, otra cosa que podemos ver es que el ring es el espacio de legitimación social para las mujeres. Sobre las villanas tenemos diferentes también como roles, está algo de la mujer fatal, esas características de la femme fatal mexicana, que entra esta cuestión de que siempre existen las buenas buenas y las malas malas, y que tratan de desequilibrar estos roles de la familia y los roles de género, y las malas por origen, deber o por oposición. Por ejemplo, en las mujeres panteras, son las brujas, ¿no? Hay un pacto
intento de una venganza y necesitan matar a todos los Pietrabuena, no son el apellido de estos descendientes que terminaron con la vida de quienes ellas tenían tributo. Entonces hay un deber, ¿no? Ya impuesto de que tienen que matarlos, ¿no? Entonces es el mal, ¿no? El mal por origen, ¿no? Las brujas que son por naturaleza aliadas de las sombras. De hecho, las luchadoras que tienen como este enfrentamiento con nuestras protagonistas, pues se llaman las luchadoras de las sombras, ¿no? También, o sea, muy recurrente. Otra cosa que me quise hacer un poco con este análisis es como ver el viaje de la heroína contra el viaje del héroe de Joseph Campbell. Hay un libro que es Delfino Romero donde hace esa cuestión de la representación del santo y las mujeres y la lucha libre, ¿no? Y él hacía un análisis sobre que muchas veces este camino del héroe, el santo no lo había, o sea, no lo cumple el santo. Entonces, lo que dije, bueno, voy a ver si en el cine de las luchadoras sí se sigue como el camino del viaje de la heroína. Y sí, nos encontramos con que es como más apegado esta situación del llamado a la heroína a lo que es el viaje de las películas del santo. Sobre roles, pues aquí hice como una tabla comparativa sobre, por ejemplo, encontramos la virginidad como presente, víctimas, la maternidad, qué profesiones hay, quiénes son los villanos. Y como comentaba, o sea, todas son luchadoras de profesión y hacen como esta especie de apoyo detectivesco, policíaco, ¿no? Las víctimas es muy interesante porque en lo que es el doctor asesino y las víctimas son mujeres, pero ya lo que son las mujeres panteras pues son descendientes y luego lo que es la mujer murciélago son hombres y contra el robot asesino son hombres las víctimas. Entonces también eso está interesante, ¿no? De ver cómo también las villanas, ¿no? Siempre hay una mujer que secuestran, que es luchadora y que la convierten en villana para que se pelee contra ellos. Es también interesante, ¿no? Sobre el viaje de la heroína, por el tiempo no voy a leer como cada una de las películas, cuáles son los pasos que se encontró en cada una de las películas sobre este viaje de la heroína, pero por mencionar alguna, en la de contra el doctor, médico asesino, pues están en su zona de confort va a ser siempre el ring, ellas son luchadoras, el alejamiento de lo femenino, pues también están luchando en el ring, o sea, desde ahí ya tenemos como este otro rol que están jugando. Enfrentamientos a ogros y dragones, bueno, en todas las películas van a enfrentar a un villano, en este caso el médico asesino, en otras en lo que es la mafia del dragón negro o el robot asesino, que es como un remake del médico asesino, esta última entrega. Va a haber también como ese encuentro con el éxito masculino, que es cuando recuperan, luchan, se enfrentan. Hay una traición a sí misma, de hecho, pues las mujeres que son también raptadas, que les lavan el cerebro, que les hacen implante de otro cerebro, que está bien, bueno, a mí me gusta mucho, me divierte mucho estas películas. También ahí vamos a ver esta parte. Y bueno, al final, ya para economizar el tiempo, pues vamos a encontrar en todas esta integridad de lo femenino y lo masculino y este liderazgo de colaboración. O sea, la verdadera fuerza surge al integrar lo masculino, o sea, la acción, fuerza, racionalidad, y lo femenino, cuidado, sororidad, efectividad. Las luchadoras son reconocidas como heroínas y son fuertes en el ring y en la vida pública, porque siempre vamos a ver esas dualidades, o sea, cómo se relacionan tanto con los detectives como con sus amigas, sus cercanos, familia, ¿no? En diferentes narrativas de estas películas lo vamos a encontrar y eso también me pareció bastante interesante. Esta película la quise dejar aparte, que es la de la mujer murciélago, porque esta es una película ya de culto. Es una de las primeras películas que introduce una versión femenina del personaje de Batman. Y a diferencia de las otras,
donde es un grupo de mujeres, o sea, aunque sean dos las protagonistas, escuchamos a otras luchadoras, que nada más la película sí la lleva este personaje, y es una película donde pues es policía, o sea, las otras son luchadoras que se encuentran en una situación en la que tienen que resolver, secuestraron a la hermana o al pariente, mataron. Entonces, aquí no, aquí es una mujer que es apoyo de la policía, desde ahí, ¿no? O sea, por eso es como Batman, pero en mujer, ¿no? Y esta película, pues, es una película que, pues, ha sido remasterizada. De hecho, ahorita al final voy a compartir esa diapositiva, ¿no? Pues como todo inicia, todo termina, ¿no? Desafortunadamente, pues es un género que se sobreexplotó mucho. Entonces, eso dio pauta, pues que también los públicos se cansaran. También entendemos que son películas de bajo presupuesto. Ves como el peluche, ¿no? Del monstruo, los protestos, o sea, todo lo que es la máscara. Entonces, hay que verlo así, como es este cine fantástico, hecho con muchas ganas y con historias que lamentablemente sí se iban repitiendo. Encontramos mitos desde espadas druidas hasta códices aztecas, hasta un robot. Por ejemplo, en esta de la mujer murciélago tenemos una combinación de Frankenstein con el monstruo de la laguna, donde, voy a sacar el cerebro a un hombre para ponerlo a un pez porque quiero hacer muchos hombres que es para controlar el océano y controlar el mundo. Entonces, sí, son esas historias pues que hay que verlas así. Y bueno, voy a compartir una cita aquí arriba de una película de Pablo, un personaje de René Cardona en 1948, dice: la mujer es un extraño ser con alma de hombre, ¿no? Y creo que aquí René Cardona, porque lo que llevó a esta plática era, bueno, todas las dirigió René Cardona. Y él dirigió muchas películas, pero él hizo esta serial de mujeres luchadoras en la productora Calderón S.A., que también produjo películas de lucha libre. Y entonces era como o sea, que René Cardona, aparte de esta cuestión que si el sexploitation, ¿no? De la mujer como sexy mujer, o sea, también había otras cosas que estaba compartiendo aquí René Cardona, no nomás era esta cuestión de la corporalidad de la luchadora y la belleza, sino más bien, este, por aquí hay una reflexión de que sí estaba haciendo como esto, o sea, la cuestión de como el hombre ve a la mujer, pero también cómo la mujer podría verse a sí misma, ¿no? Que es como heroína, ¿no? O sea, al final de cuentas todo esto ya es cine de culto, como comentaba, que hay unas imágenes de ya las películas remasterizadas, como Las Mujeres Pantera o La Mujer Murciélago. Este cuadro que estoy compartiendo abajo son ya remasterizadas por la Filmoteca, y La Mujer Murciélago, el 68, es una de las que está remasterizada ya. Sobre René Cardona, bueno, ¿qué puedo reflexionar o al hacer como este cruce de películas o ver las películas y no analizar solamente los diálogos o las acciones, sino más bien, bueno, el rol de la mujer, ¿no? ¿Qué quería hacer? Bueno, en este caso René Cardona comparte un ring como un espacio de visibilización de la mujer. Sí hay una dualidad entre el empoderamiento femenino y la mirada masculina. ¿Por qué? Porque no deja de ser también eso, o sea, lo que comentaba. Por ejemplo, en la de Mujer Murciélago, el final, o sea, sí, ella se pelea, le ayuda a los detectives, y al final termina la película con donde sale un ratón y está gritando un ratón, y la están cargando los dos detectives. Entonces, dice, ok, me estás diciendo que la mujer es fuerte, la mujer se libera, tuvo la inteligencia para ganarle al doctor que está haciendo estos experimentos, pero al final termina gritando por un ratón. O por ejemplo la de las lobas del ring, ¿no? Que es como esta cuestión de si me caso o no me caso, el matrimonio. Y hay como ese guiño, ¿no? Allá en el Rancho Grande, esta pareja, ¿no?
en la que está diciendo la señora como, no, ahora voy a recitar mi poema, y la pareja le dice, no, no te voy a dejar, le da con un florero. Entonces, también tú dices, bueno, está hablando de algo como de empoderamiento femenino, pero al mismo tiempo tampoco pierde lo otro, ¿no? Como, no sé, ahí. Y bueno, más que nada también esta parte del contexto cultural sobre, pues, el legado que va dejando, ¿no? El legado que las lecturas. Comparto una imagen de un mural que se hizo aquí en el Parque Hidalgo, en Mexicali, Baja California, de acá, desde que estamos dando esta conversación. Y bueno, en México todos somos luchadoras, ¿no? Pues así nos miraba René Cardona. Aquí hay unas referencias de los libros que sacamos información, sobre todo este es mi favorito, Quiero ver sangre, que también gritan en las lomas del Rin. Y por mi parte, pues muchas gracias. Muchas gracias. La colega Rock, que esta exposición, me ofrece un pequeño apunte en tono de complicidad. A Maura Monti alguna vez le tocó a mi propia mamá, que se dedicó a diseñar y confeccionar vestidos un tiempo en una empresa española. Le tocó vestirla precisamente para varias de las sesiones de rodaje de la mujer murciélago, y a menudo lo recuerda. Y hace poco una conocida marca de streaming hizo un ciclo de películas en relación con el Festival de Cine de Locarno, donde está precisamente la restauración de esta película, entre otras, como del Chan donde participaron estas actrices y este director. Así que muchas gracias a nuestra colega. En un momento más abrimos al final el espacio de preguntas y comentarios. Ahora vamos a escuchar la propuesta de nuestros colegas Samuel Lagunas e Ilse Maite Murillo. Leo primero sus semblanzas. Samuel Lagunas es escritor y crítico de cine, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, docente e investigador en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sus líneas de investigación giran en torno al cine latinoamericano y la ciencia ficción. Por su parte, Ilse Maite Murillo Tenorio es profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía, también de la Autónoma de Querétaro. Sus investigaciones versan sobre el diálogo entre el quehacer histórico y cinematográfico en relación con temas como el género, las violencias, las memorias y los archivos. Ambos nos van a presentar la ponencia intitulada Labores ocultas, el archivo fílmico de Guadalupe Sánchez Sosa como develación del trabajo de las mujeres en la industria cinematográfica. Muchas gracias, colegas, los escuchamos. Bien, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir este trabajo aquí en este congreso de Sepancine. Y bueno, para comenzar nuestra ponencia voy a dar una breve introducción sobre de qué va este trabajo y en dónde está insertado. Bueno, y voy a empezar con la lectura. Bien, y bueno, igual agradeciendo de nuevo el espacio para poder compartir esta ponencia, es importante señalar que este trabajo presenta resultados derivados de la investigación, las entrevistas y el trabajo de archivo realizado propiamente en el archivo Guadalupe Sánchez Sosa desde el año 2024 y justo aquí en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Asimismo, este trabajo ha contado con distintos apoyos internos de la universidad, así como externos de Focine y IMCINE. Y bueno, voy a compartir pantalla para que podamos ir acompañando también de algunas imágenes. Em, ya se ve, ¿verdad? Sí. Ok, bien. Bueno, nuestra propuesta para esta ponencia es mostrar cómo el trabajo de archivo permite visibilizar, sacar a la luz labores que suelen estar ocultas dentro de las grandes historias del cine mexicano. Así, a través del estudio de caso del archivo Guadalupe Sánchez Sosa, queremos abonar al campo histórico, pero también al reconocimiento del trabajo de las mujeres, quienes no solo desde la dirección, sino desde otras áreas, han sido fundamentales para construir los imaginarios visuales del cine mexicano. Y bueno, a modo de antecedente, compartimos algunos datos también. Em, Nos regresamos un poquito al inicio del cine nacional, ¿no? El mundo del cine inició como una empresa en donde mayoritariamente figuraban hombres detrás de la cámara, hombres con cámara en mano que llegaron a México como Gabriel Beire y Ferdinand von Bernard, enviados por los hermanos Lumière para promocionar el cinematógrafo, es un ejemplo claro de ello. Más tarde resonaban nombres como Salvador Toscano, Jesús Avitia, Enrique Rosas y los hermanos Alba también, hombres que han dejado
obviamente un gran legado fílmico, ¿no? Sobre todo de carácter documental en torno a la Revolución Mexicana. Y bueno, pareciera entonces que las mujeres estaban fuera del gremio y que tan solo podían figurar frente a la pantalla como actrices en estos incipientes melodramas de ficción que ya se estaban dando. Y bueno, no obstante, en los márgenes de esta industria se vislumbran nombres como las documentalistas Adriana y Dolores Ehlers, quienes fueron directoras, documentalistas, fotógrafas y productoras, que además fueron becadas por Venustiano Carranza para estudiar en Estados Unidos y a su regreso montaron su propia empresa también de productos cinematográficos y también participaron en algunas instancias gubernamentales vinculadas al quehacer cinematográfico, como el Departamento de Censura, por ejemplo. Otros nombres también por ahí destacan, como el de Adela Sequeiro, quien fue periodista, actriz y también realizadora y guionista. Fue a su vez pionera de este cine mexicano, pues fue la primera mujer en dirigir, producir y editar una película sonora en este país. Nunca pudo pertenecer al sindicato de trabajadores, pero lo que sí pudo hacer fue fundar su propia cooperativa y productora. También está el caso de Mimi Derba, quien además de actriz, pues también fue guionista y productora y directora, quien junto a su esposo Enrique Rosas fundó la compañía Azteca Films, con lo que produjo 5 largometrajes silentes. Es considerada, de hecho, la primera directora de cine de ficción, aunque es sin el crédito propiamente dado, ¿no? Por último, pues cabe destacar a quien quizás sea la más conocida, Matilde Landeta, quien fue la primera mujer reconocida por el sindicato, tanto como asistente de dirección como directora, lo cual no resultó nada sencillo para ella. Pero justo antes de ser asistente de dirección, también estuvo mucho tiempo como continuista al mando de grandes directores como Fernando de Fuentes, Emilio Fernández y Julio Bracho. Se trata de un cargo que no figura normalmente en las fichas técnicas de las películas, pero que es imprescindible para que toda trama cobre coherencia. Lo mismo el cargo de edición, de diseño de arte, de vestuario o bien de maquillaje. Y mencionamos sobre todo estas áreas porque es donde hemos podido rastrear nombres de otras mujeres más. Otros nombres emblemáticos de aquellos años son el de Gloria Schuemann, que ubicarán como editora de más de 200 películas a lo largo de 40 años de trayectoria, o bien el nombre de Dolores Camarillo Fraustita, quien fue más conocida por sus papeles de actriz secundaria, pero también destacó por su carrera de maquillista, participando en más de 60 películas. Y bueno, ya dando un salto en la línea del tiempo, en los años 70, con la incorporación de las mujeres a las escuelas de cine, particularmente el CUEC y el CCC, se irán ya afinando otras redes de trabajo, afianzando, perdón, otras redes de trabajo que permitirán acceder a distintos cargos de la industria, o bien realizar proyectos al margen de la misma desde otros espacios y formas de organización. Y este fue el caso del colectivo Cine Mujer, en donde de hecho va a participar Guadalupe Sánchez Sosa. Y bueno, aquí yo hago una pausa para pasarle la palabra a mi compañero Samuel. Gracias, Maite. Hola a todas, a todos. Es un gusto el poder estar aquí. Y bueno, a continuación yo les voy a hablar un poquito del colectivo Cine Mujer y que fue pues fundamental para entender el trabajo de Guadalupe Sánchez Sosa. Lo que ustedes están viendo, la imagen, es una fotografía donde filmaron en 1982 Vida de Ángel, las integrantes del colectivo Cine Mujer, y allí están pues haciendo una entrevista a una de las protagonistas del documental. Entonces me voy a permitir dar lectura. Me gustaría iniciar este bloque con una cita de Mari Carmen de Lara, que habla sobre su llegada al CUEC y dice lo siguiente. Me sugirieron que hiciera asistencia de cámara, o sea, el trabajo de cargador especializado más delicado del cine. Me sentía entre super niña y la mejor de la clase, por lo que no me iba a rajar o confesar frente a un equipo masculino que ya no podía cargar. El fotógrafo me pidió un esfuerzo extra y por ignorancia pensé que era lo normal, cuando el problema era que se trataba de un machín a quien le costaba un enorme trabajo ver a una mujer de tú a tú, pero presumía de intelectual hasta que sacó el cobre. Hasta ahí el testimonio de Mari Carmen de Lara. Durante la década de 1970, la participación de las mujeres en el cine comenzó a darse motivada por un factor nuevo, la lucha política. Influidas por el feminismo de la segunda ola, los movimientos estudiantiles, la Revolución cubana y por movimientos estéticos que venían de Europa y de otros lugares de Latinoamérica como el cine directo, el cinema verité y los nuevos cines latinoamericanos, Rosa Marta Fernández
comenzó en 1975 la filmación de una película denominada Cosas de Mujeres. Lo hizo junto a otras mujeres, entre las que destacaron Beatriz Mira y Odile Herenschmidt, esta última proveniente de Francia. Fue de ese primer encuentro entre ellas tres en el quehacer cinematográfico que surgió en el CUEC el colectivo Cine Mujer. Entonces, es necesario señalar que en México era un tiempo de colectivos, así que esta forma de trabajo no era del todo excepcional y además había en varias ocasiones un trabajo compartido entre esos distintos colectivos. En 1972, por ejemplo, se fundó el grupo Cine Labor, enfocado en la realización de documentales etnográficos de protesta social. Aquí estaba Epigmenio Ibarra, Scott Robinson y Olivia Carrión, entre otros. Alejando la mirada, podemos encontrar que en América Latina la formación de colectivos fue también frecuente. En Colombia, por ejemplo, hay un colectivo homónimo llamado también Cine Mujer, el cual se formó en 1978 y participaban mujeres como Clara Riascos y Sara Bright. En el caso que nos ocupa, Guadalupe Sánchez Sosa inició justamente sus labores en el cine dentro de una película del grupo Cine Labor. La película se llama Viricuta, la costumbre, y ella, como parte de su servicio social de la licenciatura en diseño gráfico de la ENAP, realizó tareas de animación. La segunda etapa del colectivo Cine Mujer a partir de 1981 se caracteriza por la inclusión de mujeres provenientes de fuera del CUEC. Es decir, al principio solo había mujeres del CUEC, después son invitadas otras, entre ellas María Novaro, quien estudiaba ciencias políticas, y Guadalupe Sánchez Sosa, que estaba en diseño gráfico. En palabras de María Novaro, esa etapa en la que ella llegó fue la etapa más colectiva del colectivo. Con esa consigna, ella refiere que a partir de la película Es Primera Vez se consiguió una mayor horizontalidad en el trabajo creativo, a diferencia del periodo anterior, en el que según una entrevista que tuvimos con ella, las formas de trabajo lideradas por Rosa Marta Fernández eran mucho más tradicionales. En términos prácticos, dice María Novaro, todas hacíamos de todo, y solo para los créditos nos repartíamos las etiquetas. El caso de María Novaro es destacable, pues ella antes de participar en el colectivo Cine Mujer fue parte de una comuna. De modo similar, la misma Rosa Marta Fernández y Mari Carmen de Lara formaron parte de grupos como el MAS, Mujeres en Acción Solidaria. Es decir, contaban previa y simultáneamente a su trayectoria cinematográfica con una vida como activistas. Si pasamos a la siguiente. Ahora sí, el caso de Guadalupe Sánchez Sosa. Guadalupe Sánchez Sosa nació en 1955 en Córdoba, Veracruz, y llegó en 1972 a la capital a estudiar diseño gráfico en la antigua Academia de San Carlos. Años antes, algunos de sus hermanos habían ya migrado también. Dos de ellos, Helen y Jorge, estaban estudiando en el 72 sociología en la UNAM. Guadalupe recuerda haber escuchado siendo adolescente de la participación de sus hermanos en los movimientos estudiantiles de finales de los 60. Comenzó su carrera como animadora y en 1981 se integró al colectivo Cine Mujer. Dicho, no está de más decirlo, ella es la primera mujer que hizo animación en México con un cortometraje llamado Mentirosa del 75. En el colectivo empezó a realizar, además de animación, otras labores como la fotografía fija, la creación de efectos especiales y cosas relacionadas a departamentos como dirección de arte y diseño de producción. Entre 1981 y 2012, a continuación van a ir viendo las películas principales en donde ella participó. Sánchez Sosa colaboró en más de 20 producciones, entre cortometrajes, largometrajes y telenovelas, donde realizó maquillaje, dirección de arte, diseño de vestuario, diseño de producción, efectos especiales, fotografía fija, animación, gráfica, diseño de cartel y actuación. Entonces, ahí tenemos pues una lista de 19 películas como las más relevantes, incluidas telenovelas, ¿no? La Jaula de Oro, de la que hablaremos más adelantito al cierre. Y como pueden ver, pues colaboró con varios directores y directoras pues muy relevantes en la época, ¿no? Y que han dejado su huella en el cine mexicano.
Entonces, teniendo en mente esto, pasamos a comentar dos casos de esas colaboraciones, que son Frida y Barroco, ambas con Paul Leduc. En el caso de Barroco, aquí nosotros, ustedes podrán ver algunos de los materiales que hemos encontrado en el archivo, que sobre todo nos van a hablar de esta etapa del diseño de vestuario. Ella en esta película no solo realizó diseño de vestuario, también realizó labores de diseño de producción y de asistencia de dirección. Entonces ha sido muy revelador para nosotras, para nosotros, encontrar justo todo el proceso de investigación, de dibujo que ella llevó a cabo para esta película. Quienes no hayan visto la película, esta es de 1987, es una película dirigida por Paul Leduc y está basada en un libro de Alejo Carpentier que se llama Concierto Barroco. Y es una película compleja, difícil de ver hoy día. Es una película que casi no tiene diálogos y que nos va a presentar un viaje desde la música a través de distintas épocas de la historia latinoamericana, ¿no? Y justo esta fue su primera colaboración con Paul Leduc en un largometraje. Entonces, me gustaría que pues pudiéramos ver y apreciar la manera del el tipo de trabajo que realizaba Guadalupe. Ella iba juntando pues los dibujos, iba también pegando en estas hojas de dibujos fotografías que le servían de referencia y de modelos para lo que estaba haciendo. Entonces, si vamos pasando. La película va a destacar precisamente porque al ser un viaje a través de varias épocas, exigió un trabajo de diseño, de producción muy arduo para los personajes de épocas coloniales e incluso prehispánicas, pues ella investigó y buscaba en revistas y en periódicos y marcaba pues lo que le llamaba la atención, ¿no? Y por ejemplo tenemos una fotocopia intervenida por ella, donde pues lo que le interesa ver son los aretes o las arracadas de estos personajes en relieve. También tenemos dos fotografías que ella iba tomando o juntando incluso de otras revistas que pues colocaba en hojas aparte en una carpeta que le servía de inspiración. Entonces, si pasamos ya a la última, ahí es una fotografía de la producción. Esta pertenece al acervo Paul Leduc, del que hablaremos también al final. Y pasamos así al caso de Frida. Bien, bueno, entonces ya dándole continuidad a esta intervención de Guadalupe en otras facetas, además de ser animadora, también en el caso de maquillaje va a estar participando aquí en la película de Frida, Naturaleza Muerta, perdón, Viva, de Paul Leduc, también de 1983. Entonces, en este caso, pues vamos a tener un trabajo que pareciera menor, pues el trabajo de maquillaje. Sin embargo, al observar la película, para quienes la hayan visto, hay ciertos patrones también ahí que empiezan a destacar, ¿no? Que evidentemente va de la mano con el trabajo de la dirección y de la fotografía, así como del diseño de arte, pero que podemos ubicar elementos contrastantes con el maquillaje, ¿no? Y bueno, para poner un poquito en contexto, esta película fue filmada con la colaboración de apenas un puñado de técnicos y de fotografías y fotografiada en 16 milímetros. Este film no tenía como propósito ser propiamente una biografía, sino más bien una metáfora de la mujer atrapada en el cuerpo, en su cuerpo, ¿no? Con estos ideales, a su vez, políticos vinculados con el socialismo y con el Partido Comunista, así como también este contexto en donde buscaba también este reclamo de igualdad en el marco de las cuestiones de género, ¿no? Y no necesariamente porque fuera feminista, vaya, pero hay ciertos tintes ahí desde de la mirada de Paul Leduc y su equipo de trabajo, ¿no? En esta película, pues también
destaca por carecer un hilo narrativo convencional y ordenado cronológicamente, ¿no? Hay saltos en el tiempo constantemente y no hay ninguna intención de cuestionar los eventos de su vida, ¿no? Entonces, más bien aquí, pues como podemos ver, destacan sobre todo algunos escenarios que son sobre todo pues lúgubres, con poca iluminación y que en este caso también destacan mucho los rostros, ¿no? En primer plano, que están iluminados en varias ocasiones parcialmente. Y bueno, pues también aquí podemos ver muchas veces, bueno, estos momentos dolorosos de la vida de Frida, pero también está lleno de otras anécdotas en donde está riendo, saltando y demás, a pesar de su condición de enfermedad, ¿no? Entonces aquí en varios de estos cuadros podemos ubicar el trabajo de Guadalupe, ¿no? Como maquillista, en donde pues, destaca el color rojo, ¿no? Entonces, además de ello, pues va a estar contrastándose, digamos, simbólicamente con estos elementos que tienen que ver con, pues, estas banderas rojas, ¿no? Que aluden al mundo soviético, también a la par de flores, frutas y demás, en donde destaca particularmente el color rojo, además de las vestimentas, ¿no? Y también el color, pues, de la sangre, ¿no? Entonces, aquí otros ejemplos más, algunos fotogramas que aluden a esta composición visual y que pareciera que no tiene esta importancia el maquillaje, pero consideramos que está presente aquí también, sobre todo destacando el color rojo. Em, y bueno, yo creo que en este caso podemos también ubicar algunos elementos importantes de diseño de arte que acompañan también obviamente ahí el maquillaje, ¿no? Y en efecto aquí el trabajo de maquillaje va muy de la mano con el trabajo fotográfico, con el manejo de la luz, ¿no? Tanto natural como artificial, por lo que seguramente hay que tener conocimiento de ello. Asimismo hay que estar muy al tanto del guión, ¿no? De los detalles que se establecen y cómo estos ayudan a orientar la propuesta del maquillaje para poner a los personajes in situ de manera más orgánica y natural. Lo mismo hay que estar al tanto de respecto al trabajo de continuidad y como podemos ver, pues Guadalupe participa en otras películas desarrollando estos otros cargos. Y bueno, ya para, esto es como una breve reflexión en torno a la película y a su trabajo, pero recupero también, ya para cerrar este pequeño apartado, el- una cita de otra maquillista también importante, Lucrecia Muñoz, quien dice, el maquillaje no solo funciona como parte de esta composición visual, ¿no? Sino que es también una especie de terapia necesaria a veces. Cuando una actriz llega muy tensa, es un momento en que los actores sacan muchas cosas. Empieza a maquillar a la gente, empiezas a maquillar a la gente y cuando terminas se siente bella y tranquila. Es una terapia. Por eso a veces cuando un actor está inseguro en una escena, se utiliza la famosa exclamación de maquillaje, pues sí, porque tú llegas y en lo que te retocaste la gente se calmó, revisó lo que tiene que hacer, afianzó aquí, y aquí cierro la cita, perdón, de esta maquillista Lucrecia Muñoz, quien ganó un Ariel con la película de Miroslava, eh, de Pelayo. Y bueno, yo aquí concluyo esta parte porque todavía nos faltan para cerrar las conclusiones. Sí, y o sea, solo para cerrar, nos gustaría decir que el trabajo de archivo que estamos realizando, que hemos realizado, nos permite justo pensar en la importancia de, por un lado, visibilizar el trabajo de Guadalupe, pero también el trabajo que se hace desde estos otros departamentos que en sí mismos han sido invisibilizados. Y una prueba más de esa invisibilización la encontramos en otro archivo, el archivo de Paul Leduc, que nos llamó mucho la atención, que en la película de Barroco, en el equipo no menciona a Guadalupe Sánchez Sosa. Entonces seguimos encontrando la exclusión en la construcción de nuestra memoria cinematográfica. Se excluyen mujeres, se excluyen personas que trabajan en estos otros departamentos y se sigue dando prioridad a otros cargos dentro del equipo cinematográfico, ¿no? La primera ficha es de Barroco, donde no vemos el nombre de Guadalupe Sánchez. En la segunda, en la parte de equipo, sí aparece Guadalupe Sánchez, pero no se indican lo que hacen las personas. Creemos que también esta es una forma de invisibilizar el trabajo que realiza cada persona en la industria. Entonces, nuestra propuesta es que el trabajo de archivo es una manera de construir la historia desde otro lugar y de poder visibilizar otras formas de contar nuestro pasado. Y finalmente también nos preguntamos qué tanto se puede construir una voz autoral
desde estos lugares pequeños de la industria, desde estos lugares al margen de la industria. Guadalupe, una animadora, pues se ha relacionado desde el dibujo con el cine, ¿no? Diseñando vestuarios, diseñando, aquí tenemos para el cometa, tenemos también bocetos de personajes para Cricri, la primera animación en 3D realizada en nuestro país. Entonces, ¿cómo el dibujo puede construirse en una voz dentro de la industria cinematográfica? Esa es una pregunta que estamos respondiendo a través de nuestra investigación, ¿no? Y creemos que su labor dentro de estos departamentos no es marginal, sino que es central para la construcción de su estilo. Y pues bueno, creo que ya terminó nuestro tiempo. Les agradecemos el habernos escuchado y si tienen alguna pregunta, con gusto la respondemos al final. Gracias. Muchas gracias a nuestros colegas Samuel y Maite por esta presentación. Reitero otra vez la anécdota de mi madre vistiendo a Carmen Maura. Por supuesto, jamás apareció en los créditos de ninguna de las películas, pero es curiosa la importancia que puede tener. Por otro lado, en cuanto al cine, al colectivo Cine Mujer, solamente como un apunte, tal vez no identifiquen, o tal vez sí, el trabajo de una colega crítica de cine de Guanajuato que se llama Karina Solórzano. Ella le tocó hacer toda la curaduría para un rescate del colectivo Cine Mujer que hicieron más bien en el Festival de Cine de Valdivia. Es decir, el Festival de Valdivia fue el que puso la lana para juntar estas películas, hacer un muestrario, y después ese programa curado llegó al FICUNAM hace un par de años, y todo esto lo trabajó Cari, y tiene algunos textos muy interesantes que pueden ser útiles para ustedes, como para conocer el trabajo de estas directoras. Que de hecho, esa película del Ángel fue restaurada y transmitida por primera vez para el público en general en TV UNAM, y fue realmente un momento muy emotivo ver ahí el material. Pero bueno, como hemos señalado, al final de nuestras presentaciones podremos abundar un poquito más con preguntas y comentarios al respecto. Ahora, en cambio, vamos a continuar con nuestra colega Diana Isabel Armenta Ramírez. Ella es licenciada en Comunicación por la Iberoamericana de Puebla y maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su trabajo se centra en el cine como espacio de encuentro y reflexión colectiva. Desde 2002 dirige Faz a Faz AC, organización dedicada a la promoción del cine en Tabasco. Es también responsable del proyecto Memoria Audiovisual de Tabasco, acervo digital de archivos caseros, apoyado por diversos programas de la Secretaría de Cultura desde 2021 a la fecha. Nuestra colega Diana va a presentar la ponencia Entre mirar y ser mirada, mujeres en el cine casero de Tabasco. Muchas gracias, Diana, y escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todas y todos quienes nos acompañan. Bien, yo voy a platicarles un poco sobre mi ponencia y hasta el final compartiré solo como unos fragmentos de clips que forman parte de este archivo. Y bien, bueno, pues también, al igual que los colegas anteriormente, pues este proyecto surge de una investigación archivística, específicamente de archivo casero de Tabasco, y busco poner una reflexión crítica sobre las representaciones de las mujeres en este tipo de materiales, el cine casero específicamente, y situado en este estado. Y a partir de análisis de registros audiovisuales que fueron rescatados por el Archivo Comunitario Memoria Audiovisual de Tabasco. Al respecto, pues quisiera también contextualizar un poco sobre este proyecto de archivo, que se empieza a imaginar en 2019, precisamente como parte de una investigación documental situada en Tabasco sobre los roles y tareas de las mujeres en la vida social. En este contexto queríamos pues hacer un documental que estuviese acompañado por material de archivo, donde pues una mujer compartía como pues una experiencia de vida, un testimonio. En este proceso pues nos percatamos muy rápidamente no solo de la falta de infraestructura institucional para la preservación audiovisual, y a lo que también se suma pues las condiciones climáticas y topográficas de la región. Es decir, preservar archivos de por sí es difícil y requiere de una gran infraestructura, pero nosotros, o esta región, además pues tiene en contra pues el clima, ¿no? Las condiciones climáticas.
Y adicionalmente, pues bueno, hay una escasa visibilidad de las mujeres en los registros públicos conservados. Es decir, sabemos que hay otros archivos o otros materiales de archivo, otros registros que datan desde 1934 a la fecha, que están preservados en otros archivos de otras instituciones, pero estos pues suelen ser más de índole político, donde pues no hay mucha presencia de mujeres, por un lado. Por otro lado, no es tan fácil poder acceder y hacer uso de estos recursos por todos los procesos que implican, ¿no? Solicitar pues este tipo de, pues como la reapropiación de estos materiales que están siendo resguardados. Y bien, entonces, pues bueno, en este contexto fue que decidimos iniciar en 2021, pues impulsar esta propuesta de conformar un archivo audiovisual de acceso público que recupere imágenes fijas y en movimientos relacionadas a las representaciones culturales, sociales y cotidianas de nuestro estado. Desde el inicio, pues tuvimos especial interés en recuperar registros que reflejaran la pluralidad de expresiones culturales de nuestra región, y queríamos trabajar con materiales que usualmente quedan fuera de los discursos hegemónicos sobre la memoria, como es el cine casero, registros familiares y videos comunitarios. En el primer año, en el 2021, abrimos una convocatoria a manera de prueba piloto para que habitantes de Tabasco compartieran videos en formatos análogos, que fue a los que les dimos prioridad. Y en esa primera experimento, en esa primera convocatoria, recibimos 82 materiales. Al día de hoy, en 2025, contamos con 152 elementos o 152 materiales que hemos recopilado en formatos beta, VHS, VHS-C, Video 8, File 8, Digital 8 y Mini DV. Es decir, son materiales o son registros que van desde 1982 específicamente hasta el 2002. El proceso de revisión y catalogación del contenido, pues más bien se ha realizado entre 2024 y 2025. Primero hicimos, pues, sobre todo un diagnóstico, ¿no?, de todos estos materiales, precisamente a través de apoyos de Secretaría de Cultura, ya sea por las vertientes del sistema de creación, e igualmente como las convocatorias del INCINE para la conformación de acervos. Pues bueno, se ha podido realizar la digitalización de estos materiales, pasando pues primero por un proceso pues a nivel de control físico, que fue lo que se hizo en 2024, donde se hace más bien una revisión descriptiva, y este año, en 2025, pues pasamos a un manejo más bien intelectual, donde ya se hace un análisis precisamente de estos contenidos. Y bien, y es justo en esta etapa de donde surge esta investigación. Sí, es en esta etapa del proceso en la que pues he querido analizar la representación de las mujeres en los materiales. Específicamente porque si bien hay diversos tópicos que se repiten en la mayoría de estos registros, de los 152 materiales que conforman el acervo, pues hay presencia de mujeres o representación de mujeres en 121 de estos. Al respecto, pues primero quiero compartir el cruce de algunos datos que son producto de identificar el contexto en el que se realizaron estos registros, en los que hay nuevamente representaciones por mujeres, y aquí también pues me gustaría precisar que por mujeres pues dejamos fuera a infancias y adolescentes, ¿sí? Entonces, prácticamente hay los contextos en los que hay representaciones de mujeres en estos videos, pues son tres a grandes rasgos, ¿no? Los que son registros en contexto familiar o cine casero, y esto implica que fueron momentos registrados por alguien perteneciente a la comunidad familiar, y en términos generales pues se tratan de viajes, festividades, ceremonias, como matrimonios o bautizos, fiestas de 15 años y vida cotidiana. Y luego están los contextos que son educativos, y aquí específicamente universidades o de trabajo remunerado. Y otro contexto en el que son representadas es finalmente en registros en contextos políticos, que implica actos en asambleas, manifestaciones y más. Precisamente ejemplos de estos contextos son los que voy a compartir hacia el final. Pero bien, aquí precisando un poquito más, de los registros de mujeres en contexto familiar o cine casero, de estos 121 elementos ubicados, de este contexto se abarcan 83. En contexto educativo o de trabajo remunerado,
son 35 y 5 en actos políticos. Es decir, para no confundirnos como tantos con los números, de nuevo, pues aproximadamente un 75% de los materiales en total tiene representación de mujeres, y de esta selección o de esta categoría, pues ya entre estos tres contextos, que son los que yo logro identificar, pues bueno, la mayoría son precisamente en contextos, en formatos de cine casero, en contextos de vida cotidiana o festividades, de nuevo especificando que son registros realizados por un familiar. Siendo estos, pues bueno, la mayoría, 83 de esos 121. Bien, a partir de esto, de este reconocimiento, de identificar, pues justo, ¿no? Como la repetición, ¿no? de este tipo de contenidos y formatos, pues procedo a realizar pues un análisis un poco más profundo, ¿no? Ya no solamente esta cuestión descriptiva de cuál es el contexto o el espacio en el que están siendo representadas, sino también un poco reconocer bueno, esto me llevó a querer reconocer la figura que está detrás de cámaras a través del registro sonoro, y en algunos casos corroborando a través de entrevistas a las y los propietarios de los registros audiovisuales, es decir, conocer un poquito más de ese contexto o de ese proceso de producción del registro. Y también observando la performatividad de las mujeres en cada una de estas situaciones. Esto con la intención de reconocer cómo se conforma la representación de las mujeres en contextos públicos y privados, y cuando la persona detrás de cámaras es un hombre o una mujer. Pues, pero bien, por motivos de tiempo también pues hice una pequeña selección, pues porque no había oportunidad de compartir como tantos ejemplos. Bien, voy a compartir primero, bueno, 3 ejemplos que están acompañados. Perdón. El primero de estos es la colección de la familia Clara Romero, que es una de las colecciones familiares más grandes que tenemos, que conforman 30 cassettes en formatos de video 8x8 y van del 99 al 2003. Y bueno, y en entrevista con la madre, pues ella nos comparte, de que yo la voy a citar, que la cámara la compró mi esposo, aunque los dos estuvimos de acuerdo en adquirirla, pues otros amigos tenían cámaras. Queríamos grabar a los niños que eran pequeños. Adicionalmente, la madre comparte que la cámara la usaba él, su esposo, que ella no se sentía tan cómoda usando la cámara, pero era quien le decía a su esposo que grababa. Entonces, pues por un lado hay una cuestión también como performática o performativa con respecto a cómo se delegan ciertas roles, ¿no? Al momento de hacer un registro, en este caso de cine casero, pero también en este caso, pues la mujer estaría fungiendo como directora en este registro. Voy a compartir el. Y lo voy a compartir a propósito sin sonido, creo que ya lo están viendo. ¿Sí? Bueno, entonces en clips como el que vemos ahora, pues es ella quien graba, y más que considerar yo una falta de capacidad operativa, me parece, o es a lo que me quiero acercar a reflexionar, pues que esos movimientos de cámara son de alguien que explora el espacio con la cámara en busca de aquello que desea registrar. Algo que podría pues, ser un poco contradictorio con respecto al testimonio. Es decir, ella declara que sabe lo que quiere registrar o señala, pero pues también la poca exposición o el poco uso de la herramienta pues nos lleva también como a esta forma de exploración, ¿no? O al menos así es como yo percibo este registro, que de nuevo solo es un ejemplo muy específico
que selecciono, pues es algo que se repite. Lamentablemente no he podido tener como una contabilización o sí, no he contabilizado cuáles son los de estos registros, el total de aquellos en los que es una mujer quien manipula la cámara, pero al menos en los que, pues es decir, no tengo el número, pero en los registros que he identificado, pues tienen esta característica como una exploración del espacio a través de la herramienta, de nuevo, muy probablemente asociada a que en testimonios, pues muchas de ellas declaran que no solían utilizar la herramienta, o sea, no había una práctica. ¿Sí? Voy a compartir un segundo material. Este es un registro de otra familia. También es un registro realizado por una mujer, es una mujer que está detrás de cámara. Y una disculpa, se abrió tu vida sin querer. Pero bueno, en este segundo, sin embargo, en este otro video, en los que identifico pues a una mujer operando la cámara, pues esta búsqueda o exploración del espacio hacia registrado se repite. ¿Sí? Es un poco como, pues, como hacer este registro, en este caso pues de una familia, en un contexto donde hay puras mujeres e infancias, que esa es otra cosa que también se repite, que cuando suelen ser ellas quienes están al mando de la cámara, pues están también en un contexto de cuidado, ¿no? Cuidado de otros, generalmente pues, infancias. Y bueno, luego están aquellas otras situaciones en las que las mujeres están al frente de cámara, ¿sí? Y aquí podríamos catalogar tres situaciones específicas. Mujeres, mujer o mujeres ante la cámara y una mujer operando la cámara, que son como los dos casos que ya vimos. Mujer o mujeres ante la cámara y un hombre operando la cámara. Y un tercer momento, que es el que quisiera dejar hacia el final, que son mujer o mujeres en un acto político, en los que si bien no sé, si bien no tendría que ser en todos los casos, en los casos de materiales de nuestro archivo sabemos por testimonio que son hombres quienes hacen registro de estos actos. Sí, entonces, pues bien, voy a compartir otros clips. Estos sí los voy a dejar como corriendo y según mis cálculos me alcanzo. Igual los voy a compartir sin sonido, pero pues de nuevo, por el registro sonoro, pues escuchamos, o sea, pues que hay una persona, un varón a la cámara, que va como que dirigiendo estas tomas, y también hay una, pues digamos como una normalización sobre cómo interactuar ante esta cámara, ¿no? Eh, luego está esta, este,
Ajá. Sí, bien, bien, pero bien. Pero bien, este que les voy a compartir ahora, más bien es un registro donde también son hombres detrás de cámara, pero en un acto político, donde pues las protagonistas son las mujeres, específicamente pues de una marcha este, que se hizo hacia 2007 en Tabasco, en una zona pues del centro de la ciudad. Y pues bien, dado que es una investigación que la verdad todavía estoy iniciando, pero que quiero compartir, pues no me atrevo a llegar a conclusiones determinantes. Sin embargo, lo que rescato pues es una suerte de juego y exploración tanto en la performatividad como en el uso de la cámara cuando son las mujeres quienes están detrás de cámaras. Y en otros casos, en la segunda situación, pues no solamente se evidencia una mirada masculina, sino que a su vez esa mirada masculina pues va acompañada de cierta seguridad y certeza sobre el manejo de la cámara y la forma de registrar y demanda, a veces incluso a manera de dirección, que es lo que lamentablemente pues no pude permitir que se escuchara, pues un acto performativo de la mujer, ¿no? Como el posa o acomódate o sonríe, etcétera. ¿Sí? Y en esta tercera situación, que es este acto político, pues rescato la convicción que se tiene de la performatividad, es decir, no están siendo dirigidas por nadie, sin embargo, pues sí podemos incluso ver en este fragmento que están siendo registradas, ¿no? Por otras cámaras operadas por varones, probablemente responsables de medios de comunicación. Pero bueno, hay una convicción vinculada a la conciencia y reconocimiento de que implica el acto político en sí, ¿no? Y bueno, ya finalmente, a manera de cierre, solo compartir la introducción de un video ensayo en el que estoy trabajando, y ese sí lo voy a poner con también. Participé en primaria, donde era algo así tipo de embajadora. Y pues ciertamente es algo como muy alegre y todo, pero yo de niña estaba como muy nerviosa o muy ansiosa por el concurso y demás, ¿no? Creo que sí es como verlo como una adulta viendo a su versión niña y también en algún punto como de vulnerabilidad, porque era mi parte más vulnerable como niña, ¿no? Y que está siendo grabada y expuesta. Lo sentí como un mar de emociones, en algún punto quizá tocar una fibra sensible. Bien, esas son las 17 chicas, las 17 niñas que compiten esta tarde. Aquí tenemos Bien, aquí la protagonista, a 25 años de distancia, señala pues esta forma de representación y performatividad, pues además bastante situada a las dinámicas de Tabasco, donde esos concursos se repiten en todos los grupos etarios. Pues bueno, en la infancia a veces no se cuentan con estas herramientas para afrontar a ciertas circunstancias, pero pues sí se posee sin duda la sensibilidad que permite identificar pues la incomodidad ante una experiencia que todavía no se ha normalizado pues por el tiempo que llevamos en el mundo, ¿no? Y bueno, en esta misma entrevista, la compañera, que además es la responsable de esta colección familiar, Clara Romero, rescata la importancia también pues, de poder revisar estos materiales audiovisuales precisamente para analizar ciertas prácticas y resignificar ciertos momentos, ¿no? Yo con esto pues simplemente cerraría con una cita que rescato de Elizabeth Gilling,
en donde ella hablaba de pues, motivar el trabajo de la memoria, al reconocer que el trabajo como rasgo, distintivo de la condición humana, pone a la persona y a la sociedad en un lugar activo y productivo. Referirse entonces a que la memoria implica trabajo es incorporarla al quehacer que genera y transforma el mundo social. Y en ese sentido, pues coincido en que recuperar, analizar y difundir registros audiovisuales con representaciones de mujeres en contextos cotidianos, pues también nos permite crear herramientas y recursos para construir un futuro, ¿no? De cómo queremos ser representadas, de cómo queremos también performear, ¿no? En este contexto. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra colega Diana. Bueno, parte de lo que expuso me hizo pensar en lo que comentaba ya en la ronda de preguntas nuestra colega Yolanda Mercader en su exposición magistral, cuando hablaba de precisamente que en el tiempo actual ella destacaba que sobre todo en el cine documental, aquí no es el caso, este es más bien registro, como bien lo mencionó Diana, había esta presencia cada vez más de mujeres que ya no eran filmadas por otras personas, ¿no? Particularmente por hombres. Entonces puede ser interesante pensar en esa reflexión, en esa referencia que hizo la doctora Yolanda, precisamente que a lo mejor la diferencia aquí es la intencionalidad. Ya habrá espacio para la ronda de preguntas y quizás por ahí vamos a establecer alguna inquietud. Bien, pues resta cerrar, bueno, esto de presentarse a uno mismo siempre es problemático. Pero solamente daré lectura al título de la ponencia y voy a pedir al colega que me apoye aquí con el equipo que pueda compartir la presentación, ya se quedó ahí abierta, para que puedan verla, solamente es un material de apoyo para darle seguimiento a la lectura. Entonces, les voy a presentar una ponencia intitulada Cosmogonías en realidad virtual, de las sensorialidades otras en Flotando con Espíritus, de Juanita Onzaga. Me gustaría, antes de comenzar la lectura, hacer una breve referencia. Bueno, esta mesa se intitula Cine Mexicano Plano General. Voy a aclarar algunos puntos en relación a esta pieza. Gracias. En realidad, es una directora colombiana, muy joven, que está trabajando en un campo de como artista visual. Está instalada en Bruselas, Bélgica, pero vino a México a hacer una película de realidad virtual en una comunidad de Huautla, en Oaxaca, y trabajó junto con lo que conocen como las sabedoras mazatecas para tratar de entender el ritual del Día de Muertos. Entonces, en realidad, la película no es propiamente cine mexicano, sino más bien es una rezadora colombiana situada en un contexto de México, trayendo una propuesta. Entonces, vamos a comenzar con la lectura y podemos, por favor, pasar a la siguiente plantilla. Uno de los problemas de los estudios neoformalistas del cine en las 3 décadas recientes es que existen pocas fuentes que vinculen esta perspectiva teórico-metodológica con los métodos de las investigaciones disciplinares e interdisciplinares en ciencias sociales. El análisis de la forma, por ejemplo, resulta limitado cuando afronta cuestiones como el estilo o la poética sin considerar implicaciones políticas, éticas o culturales. Por su parte, las aproximaciones sociológicas acuden a repertorios conceptuales para sustentar argumentaciones sobre las temáticas evidentes de los filmes, las cuales más bien son presuposiciones apresuradas sin considerar el tratamiento cinematográfico que presentan. Se trata de un problema canónico del estudio del cine que fue abordado en la década del 40 por Béla Balázs, después por la teoría italiana marxista de la década de los 70 y por los historiadores franceses de ese mismo periodo, como lo había hecho Jean Mitry poco tiempo atrás. En un capítulo reciente que intitulé Motivos y temas fílmicos en retrato de una mujer en llamas, abordé esta separación. El objetivo fue proponer una complementación de la teoría del motivo cinematográfico con base en 2 criterios. Primero, una posición teórica que sustentara este concepto como una encrucijada entre la poética fílmica y su potencia representacional. En segundo lugar, una subclasificación, a manera de un repertorio de orden metodológico, del motivo como categoría operativa para la descripción de películas a partir de preguntas formuladas desde las ciencias sociales. Dicha propuesta está enmarcada en lo que he denominado como sociología crítica del cine sobre bases formales, a partir de trabajos de Franco Pecori, Marc Ferro y Annie Goldman. Este análisis preliminar del cortometraje Flotando con Espíritus, de la realizadora colombiana Juanita Onzaga, parte de la misma perspectiva disciplinaria. La pieza de realidad virtual fue exhibida en México durante FICUNAM 14 en 2024 y ha coincidido con una tendencia de producción reciente en América Latina, en la cual confluyen proyectos que podemos clasificar inicialmente en el marco de las etnografías sensoriales.
Algunos de estos ejemplos son Los silencios, de Beatriz Seiner, El compromiso de las sombras, de Sandra Luz López Barroso, Obozu, de Yolk Alvarado y Tania Jimena Ruiz, Eami, de Paz Encina, Moretones, de Ginan Julián Seidel y Daniel Ulacia, El eco, de Tatiana Hueso, o Río de Sapos, de Juan Lunch, entre otras. Destaco, sobre todo, aquellos acercamientos etnográficos que tratan de propiciar una mirada fílmica, capaz de suscitar una inmersión en la experiencia de una cosmovisión, o bien una inmersión en aquello que, desde la teoría de las representaciones sociales, hemos denominado como creencias o imaginarios, sin pensar que tales categorías podrían partir de una incomprensión de lo que podríamos describir desde el enfoque de la etnoeducación como saberes otros. Por cierto, esto fue presentado en ese festival, pero actualmente una estudiante de la UAM de Historia de Cine me mostró que hay una plataforma que se llama Steam, que creo que es para jugar videojuegos, y ahí pueden ver la película. Ahí ya está flotando con espíritu, se puede ver completa, es un corto de 30 minutos, pero es en realidad virtual. El cometido aquí es recopilar y exponer una serie de categorías inusuales que posibiliten el establecimiento de correlaciones entre los procedimientos formales y los fundamentos otros, expresión que usaré por ahora para no llamarlos fundamentos epistemológicos, que subyacen al cortometraje de Juanito Onzaga. Esto se debe a que la producción está rodada con tecnología 360, pero fue pensada como una docuficción animación híbrida inspirada en los conocimientos de las sabedoras, chamanas, de la comunidad mazateca de Huautla, Oaxaca, en el marco del Día de los Difuntos. Se trata de una realidad virtual en la cual destaca el diálogo intercultural y la igualdad discursiva, citando a Sara Corona, ya que la mirada del filme está integrada a la polifonía testimonial de las sabedoras. Sugiero, en este punto específico, que no pensemos en la hibridación a partir del diccionario canónico de la teoría fílmica, es decir, no en el sentido que le ha asignado el cine contemporáneo occidental y que consiste en la combinación de repertorios temáticos, iconográficos, estilísticos, dados por los géneros o por sus modalidades, como el documental o la ficción. Hibridación aquí parece referirse más bien al borrado de fronteras entre oralidades narrativas de las sabedoras y las propiedades tecnológicas del cine de realidad virtual, con recursos de registro directo y de animación. Onzaga ha declarado que su objetivo fue unir dos tecnologías, lo que llama la ancestral y la contemporánea. La primera remite a la oralidad mazateca y su condición de conocimiento intuitivo o emocional. La segunda, a la adaptación de las técnicas 360 a la mirada de tales oralidades. Hibridación así tampoco correspondería con la noción de cultura híbrida, acuñada por los estudios culturales latinoamericanos. En esta ponencia no pretendo clarificar tal problema conceptual, sino solamente esclarecer que la intención unificadora expresada por la realizadora colombiana no puede clasificarse en aquellos conceptos, especialmente cuando ella misma se refiere a su labor como una mediación. Mi primera conjetura, que es lo que pueden ver en pantalla, sobre esta docuficción fue el siguiente enunciado. Flotando con espíritu despliega un proceso de mutabilidad de la imagen fílmica con formato 360 de la etnografía sensorial a la sensibilidad digital. No obstante, al buscar la fundamentación para estas notas, se atravesaron distinciones terminológicas que refutan esa primera afirmación. Aparecieron las preguntas. ¿El fundamento epistemológico de Flotando con espíritus remite a la antropología visual en lo general y a la búsqueda etnográfica en lo particular? En cualquiera de estos casos, ¿qué usos o intenciones adquieren las propiedades del cine 360 en el tratamiento de la realidad transmitida por las sabedoras? ¿Cómo podemos correlacionar el específico tratamiento del registro directo, la animación, el espacio 360 y el sonido, entre otros elementos, con la oralidad narrativa que recupera el filme? ¿Cómo podemos denominar sus cualidades estilísticas inmediatas sin dejar de lado sus finalidades explícitas? Propongo un hallazgo tentativo cuya intención es encontrar maneras de nombrar la especificidad de esta película. Reformulemos. La disposición formal conceptual de Flotando con espíritus incentiva a hacer una distinción entre una sensorialidad con potencia etnográfica y la etnografía sensorial. Con potencia etnográfica me refiero a que este cortometraje presenta un tipo de cinematografía de realidad virtual cuya ideación no se planteó la implementación, al menos de manera sistemática, de las herramientas observacionales de la antropología. Su valor como evidencia etnográfica no está en la pieza misma, sino en que sea categorizada como tal. Es decir, el valor antropológico del material debe ser descrito y argumentado desde acercamientos disciplinarios que le asignen esa condición en el marco de problemáticas relativas a dicha disciplina. Por ejemplo, la teoría del cine. El trabajo de Onzaga no es, por tanto, una etnografía sensorial en el sentido reciente del término dentro de las ciencias y técnicas antropológicas. Antes que una explicación basada en evidencia obtenida por observación directa, su configuración audiovisual busca recrear una experiencia inexpresable mediante palabras. Busca lograrlo, en cambio, también a través de las formas del cine 360. De esto vamos a desprender que el sistema estilístico de esta docuficción está concebido y diseñado no solamente desde lo que se conoce como saberes otros, sino que también podría estar constituido por lo que vamos a llamar aquí como sensorialidades otras. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Ahora bien,
Antes de enlistar una descriptiva de los procedimientos formales y los fundamentos otros que referí anteriormente, es oportuno sintetizar y caracterizar brevemente el caso. Durante los preparativos del Día de los Difuntos en la Sierra de Huautla, en Oaxaca, Jocelyn y Jacqueline Gallardo intercambian los relatos de su abuela ya ausente. La mayor de ellas platica los saberes a su hermana. Minutos atrás, ambas parecieron surgir de un camino trazado en medio de los pastos crecidos del monte. Antes de la erupción de las hermanas en el paisaje, un huehuentón, aquel que baila y canta entre los dos mundos para representar la muerte, estaba posado sobre una piedra como si nos invitara a salir de la cueva en donde comenzó nuestra inmersión en el cortometraje. Por cierto, aquí, si uno no anda de mirón en el espacio 360 de la película, no descubre el huehuentón, porque aparece fuera del campo visual. Entonces hay que estar volteando para todas partes para descubrirlo, hasta que de pronto irrumpe, siguiendo más el trabajo del cine tradicional. Jocelyn y Jacqueline nos guían por distintos lugares: la cocina de su abuela, un altar, caminos de la localidad, el panteón, y finalmente, el panteón de día y finalmente el panteón de noche. Los arreglos para los difuntos culminan con el encendido de unas velas que introducen una transformación en la materialidad de las imágenes. A partir de ese momento, flotamos en medio de distintos elementos como la tierra, el agua y el fuego, o de seres vivos como las flores y una ceiba. Solo que esta vez la apariencia de estas entidades no es figurativa, no es realista. Está conformada por numerosas partículas de colores refulgentes, más o menos fragmentadas, entre las cuales emergerá la fisonomía de la abuela de las hermanas Gallardo. A partir de esta anécdota, Flotando con Espíritus conforma una especie de díptico. La primera parte dispone de una imagen con estilo realista semejante al documental observacional de registro directo. En cambio, la segunda parte despliega un estilo semiabstracto con técnica de animación digital. El primer bloque corresponde con lo material y lo visible, mientras que el segundo alude a lo espiritual y lo invisible. A su vez, la primera parte tiene una temporalidad lineal, mientras que el complemento es más bien una atemporalidad cíclica. Podemos pasar, por favor, a la otra. Por último, la parte inicial está inspirada en el conocimiento comunitario que es transmitido mediante las narrativas orales de las sabedoras, y la parte final recrea la luz de las velas como un portal hacia la anterioridad simbólica de los espíritus de cada elemento: agua, tierra, fuego, etc. En el conversatorio, otras inteligencias, como cosmovisiones disociadas, Gonzaga propuso algunas claves para aproximarse al asunto abordado por el cortometraje, así como a la decisión de producirlo en el formato que tiene. Para ella, las narrativas de las sabedoras mazatecas no son lineales, además de que están inscritas en la emocionalidad. Su vínculo con ellas no fue como antropóloga, sino con la manera en que visualizan el mundo desde la palabra, ya que para la comunidad de Huautla la oralidad está viva, mientras que los libros no. Así, Gonzaga se asumió como aprendiz y pensó que la técnica del cine 360 podría simular la impresión de viajar a sus mundos. Para articular esta concepción de la realidad virtual, es pertinente anotar una definición operativa de la misma. Es una interfaz avanzada que, a partir de la creación de entornos artificiales, articula espacios tridimensionales en los que convergen la visualización, el movimiento, la interacción con elementos y la estimulación sensorial. De esta manera, las imágenes 360 son fundamentalmente interfaces diseñadas para suscitar experiencias que dependen de la impresión de inmersión dada por el uso de las técnicas multisensoriales. Entre sus propiedades inmediatas, la VR despliega inmersiones sensoriales, interactividad, gráficos en tiempo real y sistemas de seguimiento de movimiento. Propongo detenernos en esta sección y establecer una analogía de la realidad virtual con el dispositivo base del medio cinematográfico, la cámara. Desde un punto de vista técnico, es posible referirse a las cámaras de cine por condiciones tecnológicas como materiales, gramaje, tipos de lentes, filtros. Luego podemos pensar en la cámara por sus repertorios de técnica: paneos, traveling, ejes, etc. Finalmente, como lo ha sugerido la teoría formal del cine desde Balázs, Marcel Martin hasta Edward Brannigan, podemos pensar en la cámara como una instancia formal que ha dado lugar a usos, convenciones, codificaciones o intenciones diferentes. Aquí subyace lo que Balázs concibió como la base del cine, en tanto sistema de connotaciones, y que calificó como cámara creativa. También remite a lo que Martin tipificó como función creadora de la cámara en general y que subdividió en variadas convenciones. En el marco de la poética histórica del cine, la cámara puede ser examinada, por lo tanto, como un repertorio expresivo que no remite a la tecnología ni a la técnica, sino que da una motivación a ambas para obtener resultados estilísticos y semánticos concretos. Más aún, siguiendo el manifiesto de Gonzaga, son medios que pueden aportar efectos sensoriales y afectivos. Parto de la idea de que las condiciones tecnológicas y técnicas de la realidad virtual están desenvolviéndose en un proceso análogo. Por ello, la siguiente lista pretende constituir una descripción inicial de posibilidades formales observables en el despliegue de Flotando con Espíritus. Estos términos no tienen una voluntad generalizadora. Se trata de nociones para pensar el filme 360 desde sus procedimientos cinematográficos.
Podemos pasar, por favor, a la siguiente. 1. Cuerpo-cámara. Si bien hay un patrón compositivo de personas u objetos que la puesta en escena muestra en el centro a la izquierda del plano, el cuerpo de la audiencia puede explorar el espacio para incluir o excluir elementos en el campo visual. Podría decirse que el cuerpo de la persona espectadora panea, hace travelings, fija o desfija la atención. El filme no plantea una orquestación estable o planificada, sino que esta es distinta y única en cada experiencia de visionado, pues depende de la curiosidad de quien mira. El cuerpo cámara tiene una función formal, propicia que la persona que mira tenga un rol semejante al de un personaje. No se trata de un point of view convencional, sino de un punto de inmersión por el cual la persona accede a un lugar virtual muy próximo al de los hechos, las situaciones de los personajes. 2. Espacio profundo como espacio mental. Vinculado con el procedimiento previo, en un trabajo también sobre la cinematografía de Lubezki, sugerí que el espacio profundo es un tipo de tratamiento propio de la tecnología digital del cine. Se distingue de la profundidad de campo porque se refiere a la versatilidad de las cámaras digitales para recorrer el espacio en distintas direcciones, velocidades, duraciones, de manera que el campo visual resulta explorado con amplitud. En el caso de la animación, el espacio profundo es aún más evidente, pues permite simular con más flexibilidad los elementos del espacio, pues no hay una sujeción al instrumento físico. La articulación de espacios profundos en el cine digital se ha visto intensificada por las técnicas 360, ya que, en rigor, ambas comparten los mismos rasgos: visualización, movimiento, interacción con elementos y estimulación. En el filme de Gonzaga, el espacio profundo es equivalente a un espacio mental. En otras palabras, la función que la directora le asignó a este procedimiento fue emular la mirada del subconsciente, de las memorias o de los sueños. Esto, sin duda, remite a la teoría pionera de Hugo Mühlstemer. Raccords intensificados. Como nos ha enseñado Noel Burch, los raccords son elementos de continuidad. En Flotando con Espíritu se trata de los motivos visuales que irrumpen en el entorno tridimensional o que se desplazan próximos al cuerpo cámara. Fungen como guías de las transiciones entre espacios y materialidades, especialmente en los casos que no hay el uso de fundidos. Por ejemplo, el primer espacio del filme es una cueva. Allí hay un huehuentón fuera del campo visual. Si el cuerpo cámara lo descubre, notamos que su propósito es guiar hacia lo alto de la cueva para descubrir una salida. Otros raccords dirigen la atención de manera más explícita porque son próximos a la visión o a la escucha de las personas espectadoras. Finalmente, un ejemplo primordial de este procedimiento son las velas en las tumbas en las escenas nocturnas de Panteón. Estas son parte de un conjunto de motivos que desde la primera parte del filme estructuran un entramado por medio de correspondencias en el montaje con los elementos de la segunda parte. 4. El montaje sonoro en capas. Este solo lo describo brevemente. Hay un voice-over en el relato de la hermana mayor a la hermana menor, donde la voz de la abuela, a través de los sonidos de la naturaleza, lo reconstituye. 5. Límites de nitidez. En los entornos tridimensionales del cortometraje no hay dialécticas convencionales entre los dos espacios, o sea, el campo y el fuera de campo. Siguiendo nuevamente el célebre texto de Burch, el campo y el fuera de campo tendrían que establecer correlaciones entre 7 espacios diferentes para articular y desarticular lo visible y lo invisible. Aquí el límite está dado por el alcance de la nitidez o por los motivos que se interponen a ese rango de nitidez. La nitidez constituye así los límites de la imagen. Burch pensaba que un espacio fuera de campo que no se concretaba equivalía a una proyección imaginaria infinita. Los límites de nitidez son un horizonte infinito en cada punto de mira o de inmersión en la imagen. Son una impresión de supresión del fuera de campo, en tanto que el cuerpo cámara puede desplazarse en la totalidad del entorno. Es necesario detenerse en el término tentativo de los límites de nitidez, porque encuentro allí un sustrato que remite a los saberes otros y que puede contribuir a hilar estos procedimientos formales con los ya mencionados fundamentos otros que estas notas pretenden describir. En un manifiesto breve, Gonzaga publicó en su página de internet, para mostrar su portafolio, ella afirmó lo siguiente: mi único estado de ser que es posible en tanto acto político y motor creativo consiste en disolver cualquier frontera o separación imaginaria. Esta afirmación contiene una poética y una política de la creación cinematográfica. Eludo intencionalmente hablar de poética y política de la representación. La razón es que el proyecto documental de la directora colombiana ya cuenta con un corpus claramente orientado a adaptar las condiciones de la docuficción a una cosmovisión unificadora de lo que Occidente ha entendido como imaginarios frente a hechos. La finalidad expresiva y política de Gonzaga es suprimir los bordes y las separaciones en favor de una integración de esas formas de mirar y de estar. Los límites de nitidez han sido tratados aquí como una propiedad formal, pero hay buenas razones para pensar que su efecto audiovisual también apunta a disolver fronteras, en este caso, en los lindes de las imágenes y también en las relaciones entre sus distintas materialidades, pero también de la conjugación de forma y cosmogonía, o tratamiento VR y fundamentos otros, emerge un cine liminal. Bien, ahora, desde esta perspectiva podemos desprender ahora las observaciones para categorizar lo que es denominado como fundamentos otros. Acelero el paso. Inmaterialidad factual.
En Flotando con Espíritu subyace un rechazo a la dicotomía entre lo factual y lo no factual, y sobre todo al correlato que suele establecerse entre estas condiciones y aquellas de lo material y lo inmaterial. Por ello, en la curaduría del corto, la realizadora se pregunta, ¿quién determina qué es real y qué no lo es? ¿Y cómo es posible mirar y percibir mundos invisibles? Esta concepción atraviesa todo el repertorio formal del filme, a pesar de que la materialidad de sus imágenes muta bajo la lógica del díptico. Allí actúan elementos de raccord, sonorización en capas y entornos tri. Su tarea es suscitar la impresión de un tránsito entre realidades para mostrarlos como igualmente factuales. 2. Cocreación. La poética y política cinematográficas del filme pueden vincularse no solo con los saberes otros o ancestrales, sino también con las fundamentaciones propuestas por el pensamiento etnográfico latinoamericano, en lo relativo a la búsqueda de participación activa de comunidades, diálogo equitativo y respeto a los saberes y experiencias. Orlando Fassborda, en El problema de cómo pensar la realidad para transformarla por la praxis, propuso que las comunidades debían participar no solo en la interpretación de la realidad, sino en su transformación. En este proceso de cambio, la comunidad debe ser protagonista. La producción del filme contó con una participación muy activa de sabedoras y familias. Otorgaron sus conocimientos orales a la directora y ensayaron con ella las escenas, para convertirlas en una co-creación en la que participan las sabedoras Ofelia Allende, Sofía González, Elodia Pineda y Leonardo Moreno, y las familias Cuevas Pérez, Flores y Gallardo. El fin de este fundamento es lograr que el cortometraje actúe en la sensibilidad de la audiencia, que la transforme. 3. Mediación. Este fundamento está sumamente vinculado con el anterior. Para Onzaga su tarea es fungir como mediadora. Por ello, como puede verse en sus cortos, El Mañana es un palacio de agua y santuario, no persigue un afán explicativo u observacional, no hace bitácora, parte de la convivencia y co-creación con las comunidades para propiciar una experiencia que asume los saberes otros. Podríamos decir, como ha sugerido Sara Corona, al referirse a las metodologías horizontales que persiguen lograr un espacio cinematográfico, en este caso, de igualdad discursiva. Saberes otros. Este término se refiere genéricamente a conocimientos ancestrales o tradicionales. Como apunta la antropóloga Claudia Briones, es lo que la tradición occidental denomina como creencias y que ella denomina a partir de la distinción entre los saberes sociales heterogéneos y los saberes académicos. Estos conocimientos también son aquellos que no han sido reconocidos, como había apuntado Aníbal Quijano, por la prevalencia de lógicas de colonialidad del poder y del saber. La oralidad, narrativa mazateca, constituye ese marco de conocimiento, situado en una cosmovisión y en una lógica biocultural. Finalmente, sensorialidades otras, que es el concepto que proponemos. Antes de enlistar estas consideraciones, partí de la siguiente conjetura. La disposición formal conceptual de Flotando con Espíritus incentiva a hacer una distinción entre una sensorialidad con potencia etnográfica y la etnografía sensorial. Conviene adicionar un aspecto más a la cuestión. Reformulo. La disposición formal conceptual de Flotando con Espíritus incentiva a hacer una distinción entre una sensorialidad con potencia etnográfica y la etnografía sensorial para dar lugar a la experiencia de las sensorialidades otras. De manera análoga a los saberes otros, estas sensorialidades constituyen un tipo de experiencia perceptiva, afectiva y corporal lejana a la racionalidad. No es una inmersión analítica ni contextual. Se trata más bien de un espacio de sensaciones y emocionalidades que, en el caso del cine, trata de recrear los modos de percibir antes que los modos de conocer. La sensorialidad otra es inherente al saber otro. ¿Podemos poner la que sigue, por favor? Bueno, en la parte que sigue, que ya no voy a leer, explico un poquito el concepto de etnografía sensorial desde el punto de vista del Laboratorio de Etnografía Sensorial de Oxford y también algunos antecedentes con los trabajos que hizo Luis Mandoki justamente en el Día de Muertos en las series de Mazatecos 1 y Mazatecos 2, material que pueden encontrar en YouTube, y cómo este tipo de conocimiento etnográfico especializado y trasladado al lenguaje del cine podría ser un punto de partida para distinguir lo que se puede llamar, siguiendo a Claudia Briones, una buena etnografía y una etnografía pensada para la investigación, pero que sigue partiendo de esa separación entre las fronteras del pensamiento académico occidental y las experiencias comunitarias. ¿Podemos pasar a la que sigue? Y por eso la intención de esta exposición era fundamentalmente introducir la discusión de si estas películas, a través de la colaboración co-creativa, podrían introducir una experiencia de lo que estamos llamando la sensorialidad otra. Por eso leo esto, ¿no? En contraste con los trabajos de Mazatecos y del Laboratorio de Etnografía, ¿cómo se llama? Sensorial de Oxford, la propuesta de Juanita Onzaga no es racional observacional, sino inmersiva experiencial. Es quizás más próxima en ese sentido al proceso que Boaventura de Sousa Santos denominó como traducción intercultural, ya que no implica tanto un aspecto lingüístico, lo cual brinda pertinencia al término en el marco del cine, sino una exploración mutua entre culturas que da lugar a cierta integración mestiza o híbrida, pensando en lo que decía Briones.
más que una ontología, busca lo que, a riesgo de caer en la división de saberes otra vez, podríamos llamar como una fenomenología, y que aquí he decidido de llamar, al menos con un afán de búsqueda, como una sensorialidad otra. Bien, esto es fundamentalmente lo que quería proponerles. Nada más pido por favor que muestre por ahí la que sigue para que vean las referencias de esta propuesta. Creo que va a estar primero la discusión, luego las referencias. Hay que saltarlo, era el trailer, pero no es importante, lo pueden buscar después. Gracias. Listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a las personas que están presentes, tanto en nuestro metaverso virtual como en nuestro metaverso presencial. Ahora pasemos a la ronda de preguntas. Yo tengo algunas anotaciones por aquí, pero no me gustaría tomar la palabra. Si alguien aquí en presencia o en el chat nos quisiera formular algún comentario o pregunta, tenemos todavía suficiente tiempo, casi 15 minutitos. Entonces, adelante. Sí. Sí, adelante. Gracias, Raúl. Sí, si se puede sentar ahí al ladito, estaría bien. Gracias a los preguntantes están interesantes todas las acciones. Al final me gustaría conocer un poco más acerca de tu opción de esto que analizas y de la propuesta conceptual que está realizando Rodrigo, porque queda como una duda pequeña que tendremos por reflexión y mucho el trabajo, los límites de la expresión de la realidad, ¿sí? Y la otra tiene que ver con ese punto de partida para la obviedad, ¿sí? Cuando hablamos de un otro, siempre nos asumimos como uno, y hacemos una posición digamos, compleja, pero única, ¿sí? Cuando hablamos de estos saberes otros, pues tenemos ese punto de partida que nos da que va a mirar a es decir, un otro que analiza y trata de entender, o por lo menos registra y trata de definir, ¿no? Esta idea de los saberes otros tiene la intención de registrar el desenvolvimiento, tiene la intención de crear la experiencia por sí misma. Esa experiencia de qué manera constituye de una forma técnica, que es lo que mencionaste, o hay un movimiento de la punta que tú harás, y de qué manera podríamos pensar también en nuestro contacto con estas materias expresivas, no propicia también unas lecturas obras. Claro. Bueno, si están de acuerdo, voy a también plantear preguntas a mis demás colegas que ahorita nos ocupamos de ir respondiendo, empezando por lo que Raúl gentilmente ya ha preguntado. Y, por ejemplo, empezaría con nuestra colega Rosa Beltrán, cuando ella en su ponencia menciona distintas problemáticas. Por ejemplo, por un lado estaba el problema del villano, el problema de los roles de género, el problema también de la explotación del cuerpo femenino o la manera de mirarlo en este cine de luchadoras. Y ahí yo me preguntaría, ¿no? ¿Cuál era finalmente la principal problemática que te está planteando la ponencia? Da la impresión de que el punto de partida son las metodologías estructuralistas, ¿no? Que parten de esta construcción dicotómica, ¿no? Pensar el héroe y el villano, o en este caso la heroína y la villana. Y no sé si podría por ahí descubrirse un aporte, porque hemos pensado el camino de la heroína con el camino del héroe. Y me acordé de una escritora de ciencia ficción que se llama Cameron Hortley, que justamente se planteó ese problema en su libro Revolución Feminista Geek, cuando dice, tenemos que escribir también la ruta de la heroína. Entonces, el cine de luchadora nos podría llevar por ese camino. En el caso de Samuel y Maite, a mí solo me brincó algo que me pareció interesante en su ponencia, y es que en el título y a lo largo de la misma hablaron de la palabra industria. Pero si pensamos en la historia del cine latinoamericano y mexicano, los colectivos, ¿no? los movimientos, los grupos como el colectivo Cine Mujer o el Cine Labor, son lo opuesto a la industria. Y también me preguntaría,
hay industria en México, había industria cuando el colectivo Cine Mujer construyó sus películas, las películas de Hollywood en las que participaron los colegas de ese colectivo que fueron invisibilizadas, estaban en una industria. Entiendo que el objetivo final era construir la hipótesis del problema de la autoría, pero me pregunto si no el hecho de incluso pensar que en el cine que se presume independiente, que no es industrial, también hay un problema de invisibilización, que sería aún más grave, porque se supone que estos cines tienen mayor conciencia ética y social. En el caso de la ponencia de Diana Armenta, la pregunta ya la había medio anunciado. Ella nos expuso cómo en este material que han catalogado y diagnosticado, de 152 piezas en Tabasco, encontraron 3 contextos y 3 situaciones. Y hay un cierto tipo de performatividad en la manera en que están representadas las mujeres allí. Y yo preguntaría, en la investigación de ese proceso, ¿cuál fue la diferencia específica que se detectó en la forma de filmar y con qué intencionalidad? Si es que se detectó. Es decir, como qué se ha encontrado en esa forma específica, perdón, ¿qué diferencia específica se ha encontrado en esa forma de filmar? Si están de acuerdo, vamos respondiendo en el mismo orden en que se presentaron las ponencias y así espero que alcancemos todos a tener un huequito adicional. Así que, Rosa, por favor. Bueno, ¿cómo empezó la idea de la ponencia y por qué fue tomando como esa estructura? Tiene que ver con una proyección que hicimos aquí en Cineclub ABC sobre las mujeres panteras. Entonces, cuando estaba viendo la película Las Mujeres Panteras, empecé como a decir, ok, de Víctor René Cardona, están estas películas, y entonces por eso la ponencia se llama La representación o de las luchadoras del cine de René Cardona, porque bueno, ¿cómo nos presenta el director a estas mujeres? Y sobre todo esa pregunta que todavía es como hay que buscar, ¿no? Como qué motivó, ¿no? A René Cardona a hacer esta serial de películas con personajes femeninos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí fue como ver todas las películas del director y luego ir como conectando estos puntos. Primero, o sea, cómo las presentas, quiénes son esos personajes, que cuáles son los villanos, o sea, esa problemática de los villanos, que los villanos tienen que ver con los doctores, salvo la de las lobas del ring, que si podríamos pasar en un plano no ficticio, vamos a decirlo, es como algo que puede suceder, ¿no? Esa rivalidad entre luchadoras por obtener un bien económico, ¿no? No más que aquí pues exagera, ¿no? Como es una ficción y del cine fantástico pues es exagerada. Entonces, después de hacer como la lectura de todas las películas y de encontrar como estos puntos a tratar, bueno, también estaba esta cuestión que comenté en el resumen de la ponencia, bueno, cuál es el papel que juegan estos personajes y qué es el viaje, ¿no? Cómo se va desarrollando los personajes en la narrativa. Y es cuando, bueno, me pareció pertinente hacer como esta relación del viaje de la heroína, porque tengo muy presente pues el texto de Delfín Romero, ¿no? Que es de la representación del héroe, ¿no? Del santo. Dije, bueno, si él hizo este trabajo de la representación, o sea, cuántas veces apareció el santo en las películas, apareció el llamado, yo voy a poner este esquema, entonces con esto que he encontrado de los personajes femeninos en las películas de René Cardona, a ver si cumplen o no cumplen también con el llamado, ¿no? De la heroína, el viaje de la heroína, y es lo que encontré, que a diferencia del santo, en el viaje del héroe, donde Delfín decía, no, pues es que realmente a él se lo encuentra, no ha llamado, tiene como estas prioridades de primero el RIN, o sea, es una plática que él nos dio una conferencia hace unos años cuando presentó este libro. Yo encontré que en el caso de las mujeres sí están más apegadas al viaje de la heroína, ¿no? Y también esta situación también se me hizo interesante, que las mujeres pues resuelven las situaciones en colectivo y que no matan. Eso fue algo que dije, o sea, en final de cuentas, quien la enfrentación, ¿no? Con el ente del mal, vamos a decir que en estas dualidades de las películas que son muy marcadas, el bueno bueno y el malo malo, quien va a ser la mano ejecutora o quien va a matar al villano, pues van a ser las agentes de la ley.
Entonces, eso sí es como muy de Batman, ¿no? También, o sea, Batman no mata a los malos por más malos que sean, se los manda al asilo de Arkham. Entonces, aquí sucede eso. O sea, entonces, bueno, por ahí fue construyéndose como toda esta situación de análisis, primero de los papeles que juegan los personajes y luego este cruce con el viaje de la heroína que sí, pues sí lo cumple mejor estos pasos que el santo. Y bueno, ¿qué queda de tarea o qué queda para poder como decir, ok, vamos cerrando como esto, porque esto es como una acercamiento, ¿no? Es como realmente buscar el director, que eso es como la motivación de esto, ¿no? O sea, René Cardona, porque estaba como comprometido. Yo sé que había una cuestión monetaria, yo sé que había como esta situación de que tenía su público y que tuvieron éxito las películas, pero también esta también como propuesta, ok, vamos a hacer esas películas que se hicieron con luchadores, ahora con luchadoras, y ahora pero le vamos a meter estos adaptaciones, ¿no? Para que no sea como una copia exacta, ¿no? Y bueno, eso fue, por ahí fue que se va dando como esta escalada en la estructura del análisis. Gracias, Rosa. Samuel, Maite, por favor. Sí, gracias. Bueno, creo que esta pregunta sobre si hay industria o no es algo que nos persigue dentro de la historiografía del cine nacional, pero a ver, si nos ponemos como marco referente la industria hollywoodense, evidentemente vamos a estar siempre en desventaja, ¿no? Entonces yo creo que si pensamos en las diferentes etapas del cine nacional, al menos en esta historiografía ya más o menos pautada por autores como ay, se me fue el nombre de este historiador ahí en Guadalajara. Bueno, ahorita no me acuerdo. El punto es que creo que también aquí, simplemente hablar, por ejemplo, del género del cine de luchadores, ya hablamos de una industria en particular, ¿no? Entonces creo que esta industria, en el marco al menos de América Latina, en México sí la hay, ¿no? Con sus subes y bajas, y el hecho de que exista otro cine independiente que se figura como independiente frente a la industria que hay, ya nos habla de que coexisten de algún modo, ¿no? Entonces esos referentes siempre están articulándose. Y en el caso de Guadalupe en particular, ella ha estado en todo, ¿no? Tanto en este colectivo como en o sea, cosas que pudieran parecer más marginales, pero al mismo tiempo ha estado trabajando con grandes directores de cine independiente o cine estatista, pero también ha estado en otros canales, ¿no? En la televisión, que además es otro gran mercado, otra gran industria. También ha participado en Disney, o sea, ha estado en diferentes canales, ¿no? Quizás no, aquí no dio tiempo de hablar de otras etapas de su trayectoria y en otras industrias o medios en donde ha estado participando, pero creo que sí estos cruces se dan constantemente y al menos en tanto que haya intereses de instancias gubernamentales y recursos que se están dando desde ahí, a la par también de otras instancias de carácter privado, como son, por ejemplo, los hermanos Calderón con el cine de luchadores y otros tantos ejemplos más con el cine de ficheras, hay una industria, aunque sea a menor escala, pero sí hay un interés ahí económico importante y en ese sentido creo que más menos, pero ahí hay una industria que está como en constante emergencia, pero si nos comparamos con industrias como la de Hollywood, pues no funciona ahí la fórmula, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedaría ahí con el comentario para que Samuel también pueda compartirnos algo. Yo solo una anécdota, o sea, es interesante a través de la historia oral y de las entrevistas con Guadalupe, ella sí establece estos dos mundos, ¿no? El de la industria, que son estas producciones más grandes, que tenían más recursos, que tenían otras cámaras, y el de las producciones pequeñas, ¿no? Que eran muy familiares, que trabajaba con sus hijos, con sus amigos, sus amigas. Y hay una anécdota, no diré nombres para no evidenciar a nadie, pero donde una directora de estas películas más pequeñas tuvo un enfrentamiento con ella y sí le dijo, pues si no puedes ya estar aquí, vete a trabajar a las películas donde te pagan más y tienes mejores cámaras, ¿no? Entonces, o sea, esa es también una definición muy empírica de la industria, ¿no? Donde les pagan más y tienen mejores cámaras.
Entonces, me parece que sí hay, al menos en Guadalupe y en muchas de ellas, o sea, María Novaro, que empieza muy independiente y acaba siendo directora de IMCINE, o sea, sí hay como una coexistencia anfibia, ¿no? Entre esto que es la industria y que yo, o sea, en lo personal, sí pongo lo independiente dentro de la industria como tal, ¿no? Pero bueno, y eso es muy, muy personal. Y ya, hasta ahí dejo mi aporte. Y gracias a ambos, Diana, ya queda muy, muy poquito tiempo, entonces ojalá de tiempo de dar una pequeña respuesta, por favor. Sí. Bueno, pues con respecto a esta forma de filmar técnica es como específica, pues a grandes rasgos, y se entendió bien su pregunta, diferenciando aquellos, pues esa forma de filmar técnica cuando hay un hombre operando la cámara, lo más evidente es una familiaridad con la herramienta, ¿sí? Al menos en los registros que tenemos. Y de nuevo, en testimonios, las mujeres que también pues, forman parte de estos archivos al procurarlos y hacer incluso quienes los sumaron al archivo de memoria audiovisual de Tabasco, pues también se declaran que la herramienta pues era algo como de él o de ellos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo aprecio como en términos como muy generales, ¿no? Las cámaras que son operadas por mujeres. Hay casos incluso, pero eso va para otro tipo de análisis, donde se da una progresión técnica, ¿sí? De un archivo que es de una mujer este, jefa de familia, y es ella quien opera la cámara y a lo largo del tiempo se ve como pues esa familiaridad con la herramienta, ¿no? Entonces, por un lado, eso con respecto a lo técnico y con respecto a la intencionalidad, pues también el tipo de motivos que se registran, ¿no? Eh, digamos que sí se puede hacer como una división de nuevo generalizada, pero en términos como para diferenciar ese registro de lo público y de lo privado. ¿Sí? Muchos de los registros, que también son bastantes, pero específicamente de la vida cotidiana, suelen ser mujeres o alguna niña o niño quien está como jugando o explorando ese espacio, ese contexto cotidiano dentro del hogar, en casa. ¿Sí? Digamos que los eventos como oficiales, como los cumpleaños, o sea, ya que hay como como otra dinámica antes a registrar, pues es como esta, no quiero llamarla autoridad, pero como esta persona con mayor, o sea, como que la cámara se le sería a quien más destreza tenía para utilizarla y casualmente, pues podría en la mayoría de los casos ser un hombre, ¿no? Siempre sería esta cámara. Entonces, pues dejaría ahí esa cuestión de la técnica y la intencionalidad. Bien, gracias a los cuatro. Es la pregunta que me planteó mi colega Raúl, es bastante compleja de responder, pero al tratar de idear la respuesta, pienso que ahí hay una problemática posible para complementar este escrito. Si lo pensamos, la docuficción es una categoría que hemos utilizado también en el cine occidental o en la teoría cinematográfica occidental y que precisamente no logra superar esta condición de, yo diría, inherente hibridación que constituye todo el cine. En la tesis de doctorado que después se convirtió en libro, traté de sugerir que todo el cine es adaptación, no solo lo que hemos pensado del cine como literatura o cine desde la música, sino todo el cine, y esta es una idea realmente no es mía, es de Rudolf Ahern, ha buscado realizar un proceso de adaptación de las formas de realidad a lo que llama las formas del cine. Si partimos de esa perspectiva, entonces, estas dicotomías entre ficción, documental, registro, no registro, son innecesarias. Por lo tanto, pensando en lo que dijiste al final, si los saberes otros son posibles, también son posibles las lecturas otras. Probablemente lo que nos tenga que empujar este tipo de producción cinematográfica es a mirar cómo podríamos cuestionar las categorías del cine como docuficción desde estas lecturas otras. ¿Cómo hay que renombrar estos procesos creativos desde esas perspectivas, desde esas cosmogonías? Que es una pregunta interesante. Deleuze se preguntó, por ejemplo, sobre el tiempo en el cine a partir de la filosofía occidental. Valdría la pena preguntarse sobre el tiempo en el cine desde las filosofías de los pueblos originarios. Tal vez tendríamos respuestas interesantes. Y creo que por ahí podríamos empezar a articular, más que una contestación a tu pregunta, una nueva pregunta que me ayude a aterrizarlo en el texto. Porque en efecto yo dejé la categoría de ficción como una categoría meramente operativa y descriptiva, pero no me preocupé por pensarla en el marco de lo que estoy llamando
fundamentos otros y luego sensorialidad es otra, para no decirle epistemología, porque ese es el término occidental. Bien, agradezco el espacio, estamos cerrando con 1 minuto de retraso y los invitamos a continuar con las mesas 5 y 6 respectivamente, que son cine mexicano, plano medio y cine latinoamericano, que van a cerrar la sesión de esta primera jornada de nuestro Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico de CEPANCINE. Gracias por la atención, buenas tardes y buenas noches.